tema del día de hoy es la preparación al parto. Tanto papá como mamá tienen que prepararse, ¿verdad? Así es, y muy interesante, sobre todo porque hemos vuelto atrás, gracias a Dios, con el tema de que muchas mujeres están optando por el parto natural. Entonces vamos a ver todo esto, doctor, para que las mujeres reciban la orientación que necesitan en el programa del día de hoy y sepan cómo canalizarlo con su especialista y cómo prepararse como familias para la llegada de un bebé. Correcto. Sabes que el parto conlleva un componente psicológico importante. O sea, tú estás preparando para un nuevo ser que llega. Una nueva etapa. Ahí viene la preparación económica. La gente se prepara de que hay que poner hay que designar una habitación para eso, que hay que decorarla, que comprar la cuna, que la ropita. La paciente hace el bulto para el día del parto. Entonces, eso de cualquier forma genera un estrés para una familia. Y hay de cualquier manera. Hay una etapa de una planificación. Correcto, definiendo cosas que van a suceder. Exacto. Y es algo nuevo. El ser humano a los cambios, a lo nuevo por ocurrir, tiene cierta incertidumbre. Tiene miedo porque las cosas pueden salir Tiene mal. un miedo, las cosas pueden salir mal o las cosas pueden salir bien. Lo ideal es que salgan bien, perfecto, pero existe la posibilidad de que salgan mal. Exacto. Entonces, cuando hablamos de prepararnos para el parto, a ver, a mí me interesa de forma muy genuina saber lo siguiente. Para un ginecólogo, obstetra, que sabe perfectamente que desde el punto de vista de la fisiología de nuestro organismo, la mujer se desembaraza de forma natural en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos un índice muy alto, Jotin, en relación a las cesáreas. Para ti como obstetra, joven, un hombre que solamente hay que ver su forma de conducirse y también cómo nos habla, ¿cómo te sientes más cómodo en un parto eutóxico, o sea, un parto normal, o teniendo que llevar a esa mujer a cesárea? ¿Cómo te sientes más cómodo? Mira, el parto siempre va a ser lo ideal. El problema está en el trabajo de parto. El parto no es nada, el parto es parar a un muchacho, vamos a decirlo de esa forma, es recibir a un bebé. Que salga, se expulse y recibirlo. Tú tienes aquí al lado al que tuvo que recibir las tres mujeres. A paro tres. Las tres. Entonces, el problema es el trabajo de parto. No llegaban a tiempo porque era para afuera que iba el muchacho. ¿Cómo va a ser? Claro. Y tuvo que esperar. ¿O se caía en la batea o yo la paraba? Y usted no es obstetra. Mira. ¿Entiende? Ni cerca. Usted lo que es neurocirujano. Usted está hasta lejos, está anatómicamente hasta lejos. Exactamente. Entonces eso, el problema es el trabajo de parto. Sí. Porque el trabajo de parto lleva un tiempo. ¿Qué es el trabajo de parto? El trabajo de parto es el conjunto de fenómenos, de procesos, de elementos anatómicos, fisiológicos, mecánicos, que dan como resultado la salida del bebé. Sí. Había mujeres en la antigüedad que se morían de parto. ¿Por qué se morían de parto? Ahí había que ver qué pasaba. Morirse de parto hay una consecuencia. Pudiera ser una rotura uterina. Ajá. Y si ese muchacho venía, por ejemplo, atravesado. El bebé viene transverso, por ejemplo. O viene de nalga. No iban a hacer nunca. De nalga puede pasar. Lo que la presentación pélvica no es una indicación de cesárea. Se puede parir. Lo único que hay ciertas complicaciones en el parto pélvico que es preferible hacer una cesárea. Exacto. Que exponerse a los riesgos. Entonces, hay situaciones de excepción, pero normalmente la fisiología de la mujer el bebé para parir. se prepara para salir vía vaginal. Exacto. Claro, a menos que tenga una contraindicación para el parto vaginal, como la situación transversa, que es el bebé que está atravesado, para que me entienda, o los bebés que son muy grandes. Los macrosómicos, le dicen. La cabeza muy grande que no cabe por los diámetros pélvicos, es una desproporción cefalopélvica, por ejemplo. Aquellos que tienen la placenta ubicada ocluyendo el orificio cervical, que es por donde debe salir el bebé, que es lo que se llama como placenta previa. O sea, hay ciertas condiciones que no hay forma. La cesárea es la única opción. La puerta está cerrada, el muchacho no puede pasar. No hay manera, tiene que ser vía cesárea, no hay manera de hacerlo. Y entonces, en la antigüedad, doctor, en los casos de una placenta previa, pues evidentemente ahí había que se hacía una cesárea, pero ¿en qué condiciones se hacía esa cesárea? Probablemente, si estamos hablando del 1200, una cesárea en el 1200, cuando usted era un cuchillo boto, ¿verdad? O una espada. Probablemente ni guantes. No había guantes. Porque entonces, acuérdense que en la historia de la cirugía, en el año 1900, usted ve, en 1895, usted ve a los profesores operando
Sí, y las pinturas correcto. están sin guantes. Uno en un paraninfo. Exactamente. Como el de que tenemos en la UAS en anatomía y el profesor allá abajo esperando y era que hay muchos videos que ilustran muy bien eso. Sí. Entonces, la falta de antibióticos. O sea, eso la penicilina dio un salto a la, correctamente. A la sobrevida. Claro. Entonces, la preparación de ese momento, ¿qué incluye desde el punto de vista? Mira, desde el punto de vista psicológico, la preparación psicológica de la madre y su familia para un nuevo ser que llega, tratar de disminuir los miedos, los temores que lleva el trabajo de parto o la misma cesárea. Vamos a asumir el término parto como el desembarazo, no importa la vía que sea. No importa la vía. Sea cesárea o sea parto vaginal. El parto, el alumbramiento. El alumbramiento, exactamente. Sí. Alumbramiento es salir de la placenta de por sí. Okay. Claro está. Pero en esa preparación psicológica debe ir de la mano de un profesional. Hoy hay psicólogos perinatales que se encargan de la evaluación psicológica alrededor del embarazo, alrededor del parto. Eso es indispensable ahí. Pero también hay preparaciones para el parto en sí, el ejercicio del parto, ejercicios, técnicas de respiración, de la paciente sentirse más relajada, más tranquila, de tranquilizarse de por sí. Y son elementos que facilitan esa experiencia del parto para una mujer. Preparación física, doctor, eso ahora es muy común porque quizás en años anteriores la mujer embarazada se restringía de ciertas cosas. Pero ahora ya hay programas de preparación para el parto y todos estos ejercicios que sí sobre la pelota y todo lo demás. ¿Cómo sabe la mujer o cómo identificar con quién puedo recibir esa preparación física? No sea cosa de que en lugar de ayudarme a prepararme adecuadamente para el parto, se presente alguna situación que me pueda provocar un problema. Correcto. Sí, lo ideal sería un obstetra, que es el especialista en obstetricia, que se encarga del estudio del embarazo, de conocer los riesgos, las complicaciones, el crecimiento del bebé. Hoy contamos con la medicina materno-fetal, que el materno-fetal es un especialista que primero es obstetra y después se especializa en el estudio del feto, del bebé dentro del útero, dentro de la madre. Contrario, no es un perinatólogo, no es un pediatra o un neonatólogo que se encarga del bebé después que nace. Dentro del útero de la madre, para eso hay un materno-fetal. Pero hoy en día la disponibilidad o el acceso a los medios de información hace que otros profesionales que no sean obstetras pues reciban una preparación probablemente no especializada, a lo mejor a nivel técnico, de cómo realizar esos ejercicios, de cómo prepararse. Por ejemplo, hablé de una psicóloga perinatal. La psicóloga perinatal no es una obstetra. Y es alguien que se ha especializado en la conducta, en los miedos, en los temores y en las actitudes de una embarazada. Claro, o sea, que puede ser un equipo siempre y cuando esté calificado con profesionales que pertenezcan al área. Hemos hablado, doctor, en esta primera parte de esa preparación que debe tener la madre, física, psicológica, todo lo demás. ¿Cuál es la importancia de que dentro de esa preparación para el parto esté involucrada la familia, esté involucrada la pareja, para poder ayudar a esa mujer que está en espera de... Estamos en espera todos, solo que ella es quien trae el bebé. No sentirse solo. Todo aquel que va a experimentar un nuevo evento o que va a participar en algo, un concurso simple, quisiera que sus padres estén ahí viendo lo que algún familiar le esté dando el apoyo. Lo mismo pasa en el embarazo, en el parto. De hecho, hay mejores resultados cuando hay acompañamiento en la consulta prenatal del esposo a la madre. De hecho, hay muchas cosas, hay informaciones que se brindan, que la brinda el esposo, que probablemente a la madre por el mismo momento se le escape, exactamente. Pero eso ya de manera palpable influye mucho en el bienestar del bebé y en el bienestar de la pareja. O sea, la madre siente que no estoy sola. Claro. Me están acompañando y me está acompañando quien me debe acompañar, que es mi esposo, que es el papá de este bebé que yo traigo acá. No manejar adecuadamente ciertas emociones durante el embarazo y no tener ese seguimiento de un profesional del área de la salud que maneje todas las emociones con las que tiene que lidiar una embarazada, ¿pueden afectar al bebé? Al bebé directamente no, porque el bebé está en una coraza, el bebé está protegido
por un útero que tiene líquido amniótico, que tiene una membrana que amortigua cualquier tipo de golpe, claro, a menos que le pase alguna sustancia a través de la placenta. Pero se ha demostrado que hay impactos psicológicos en la madre que pudieran desarrollar ciertas alteraciones luego en el bebé, una vez nace. Eso está demostrado. De hecho, bueno, ¿qué recomienda? La colocación de música al bebé de hecho está conectado con desarrollo cognitivo posterior al bebé. O sea que sí, pudiera tener un impacto. Y le pregunto esto porque he escuchado a mucha gente decir, no, que ese niño es así porque la mamá sufrió mucho en el embarazo, esa mujer lloraba mucho, ese hombre la abandonó en el embarazo. Son ejemplos, entonces, son ejemplos que se dan, claro. Son ejemplos que de cualquier forma, sea en menor o mayor proporción, impactan. Tienen un impacto. Correcto. Bueno, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional en cabina y 833-380-0062. No se quede con ninguna duda si usted es una mujer embarazada que nos escucha hoy y necesita recomendaciones, tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nosotros y el doctor Jotin Pérez, que nos acompaña en esta mañana, está en la mejor disposición de poder responder a sus dudas. Doctor, se habla mucho de parto humanizado. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a parto humanizado? Sabes que la mujer embarazada de por sí conserva derechos. Sí, claro. Como tal. Entonces, OMS y organismos internacionales dedicados a la salud materna han adoptado, creado, propuesto el término de parto humanizado. ¿Qué es el parto humanizado? Donde se garanticen los derechos de esa mujer. Derecho a tener a alguien que la acompañe, derecho a negarse si ella entiende que el tratamiento o la medida que se va a tomar a favor de ella no es lo más conveniente. Ella pudiera hacerlo, claro está. Derecho a deambular, a caminar, a sentirse cómoda, a elegir la posición en la que quisiera parir o quisiera dar a luz. O sea, el parto humanizado es garantizar los derechos que le asisten a una mujer embarazada. Claro, exactamente. Y claro, recibir un trato respetuoso de parte de quien le asiste. Claro, vamos a escuchar lo que dice la gente en esta mañana, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, buenos días. A ese equipo de trabajo que hay ahí. Entonces yo, a mis 70 años, mi hijo menor, tener 37. Y la pregunta es, porque yo lo hacía, ¿cómo debe hacerse? La actividad sexual antes del parto, ¿en qué beneficio? Por ejemplo, yo recuerdo que 2 o 3 días antes de dar luz a tener una actividad sexual. ¿Qué le parece de todo eso? Sí, el tema de sexo durante el embarazo no está prohibido, no está proscrito. Ahora, hay condiciones en las que sí se pudiera prohibir. Imaginémonos una amenaza de parto prematuro o una amenaza de aborto. No es recomendable porque el choque del pene con el cervix representa un trauma y eso pudiera entonces empeorar. Siempre se ha dicho de que unos días antes, ya cuando esté el término, porque el semen de por sí tiene un componente, obtiene dentro de sus componentes algo que se llama prostaglandinas. Y la prostaglandina es un factor indispensable para producir contracciones. Okay. Por eso decía, mira, si tú quieres parir, ten relaciones. Popularmente se dice eso, pero es por eso. Ahora bien, hay que tener cuidado siempre y cuando exista otro tipo de riesgo que impida el contacto sexual, porque pudiera, por ejemplo, en el sexo se contraen infecciones, en el sexo es un trauma, en el sexo pudiera desencadenar un parto pretérmino antes de tiempo. En una paciente con amenaza de aborto, ni pensar mandarla a tener relaciones. Pero del todo no está descartado y sí, es permitido siempre y cuando se pueda. Por eso es la importancia de lo que usted mencionaba al inicio de ese control prenatal, que la paciente pueda tener esa comunicación abierta con su especialista y que pueda el especialista guiarle en qué cosas son permitidas, qué cosas no, en qué etapa y en qué etapa. Correcto. No. Y la importancia del acompañamiento. Exacto. Probablemente el esposo es quien haría esa pregunta. Tú vas a la consulta y el esposo que pregunta, doctor, ¿y relaciones no podemos tener? Entonces, eso te garantiza, tío, te facilita la oportunidad de explicarle a él directamente junto con la esposa. Es decir, le estás explicando a las parejas y probablemente el mensaje llegue de mejor forma. Excelente. Doctor, cuando hablábamos de parto humanizado, que usted decía, es garantizarle a esa paciente sus derechos, el derecho a estar acompañada, el derecho a decidir en qué condiciones va a dar a luz y todo lo demás. Me chocaba mucho porque para mí ha sido siempre como de mucha preocupación el que en los hospitales maternos de nuestro país no se le permite a una mujer recién parida el estar acompañada. Muchas veces esas mujeres que dan a luz por cesárea no tienen siquiera la facilidad de poder pararse.
solas de su cama, poder hospitales públicos, en los hospitales públicos, okay. Claro. Entonces, en ese caso, ¿se les está violentando el derecho a esa paciente? Sí y no. Ok, vamos a ver. Porque de por sí hay derecho. Ahora, hay una justificación. Okay. Te voy a exponer. Para llegar a ese punto habría que resolver otros temas. Me explico. Probablemente por un tema de espacio. Imaginémonos, bueno, es un pabellón que lo divide es una cortina, que le permite la privacidad a la paciente. Pero no, imagínate que cada paciente tenga un acompañante al lado. Entonces tú tienes una sala con 10 camas, por decirlo así, dividida con una cortina que permite, claro, pero tú tienes un hombre ahí que es la pareja de esa, perfecto. Pero ese hombre o esa pareja de esa paciente está acompañando, pero no queda libre de lo que le pasa a las demás pacientes. Es un asunto de espacio. A nivel privado, donde tú tienes un cubículo particular, individual, claro. Tú tienes la familia entera y se lo pudieras hacer. Exacto, pero como te dije, ahí probablemente el fin justifica los medios. No te lo prohíbo, no porque no quiero, sino porque no tengo las condiciones adecuadas para tener un acompañante. Me resulta todavía un poco chocante, doctor. Ahí está la explicación para aquellas personas que tengan la duda igual que yo. Claro. Doctor, sabemos que en redes sociales circulan muchas informaciones y decía al inicio del programa de que se ha tratado de humanizar muchísimo más o quizás más de lo debido el tema del parto y hay mujeres que deciden dar a luz en casa. Nos gustaría escuchar desde su boca, que es especialista en esa área, ¿cuáles serían los riesgos y cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían las medidas a tomar cuando decido que quiero dar a luz en casa para que ese parto se pueda hacer de la manera más segura posible y que se garantice la vida tanto de la madre como del bebé que está por Yo entiendo que todavía nosotros estamos un poco lejos de eso. Como país, estoy hablando como sistema sanitario, incluyendo el público y el privado, porque tienen países como en Estados Unidos que se practica el parto en casa, donde hay un acompañamiento, tienes una dula, casi imposible que tengan un... Es una dula, para que la gente sepa. Una dula es un personal que da asistencia, apoyo emocional durante el parto y que no necesariamente es un profesional, no es un obstetra, mejor para decirlo de esa forma, no es un profesional de la obstetricia. Bien, pero ahí difícilmente tú tengas un obstetra en el acompañamiento. Entonces, eso es todo un sistema de que tenga una ambulancia disponible, de que tenga un hospital con una habitación disponible para en caso de que se presente alguna complicación. Sí. Y creo que nuestro sistema sanitario no nos permite realizar el parto en casa de la manera adecuada sin que eso represente un riesgo. Yo no lo apoyo, en mi país no soy de lo que lo ve como una posibilidad de una práctica que yo voy a asumir. No, respeto a quien lo hace, sin ningún problema, pero se corren muchos riesgos que yo preferiría evitarlo. Claro. Entonces doctor, ya hablamos del parto por cesárea, parto natural, y quienes deciden tener el parto en casa, pero hay una etapa que viene después de ese alumbramiento, que es el posparto. ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener la paciente luego de haber dado a luz? Que quizás hay mujeres que dicen, bueno, ya di a luz, ya puedo estar tranquila, pero no. Hay que seguir cuidándose. Hay que guardar el riesgo. Hay que guardar el riesgo. Como se dice popularmente. Eso implica no ir al salón, doctor. No, porque manera fisiológica. Entonces, todos esos cambios es lo que se conoce como puerperio. En el puerperio es indispensable la alimentación y la lactancia, o sea, la alimentación de la madre y la lactancia al bebé ayuda muchísimo en que la involución de esos cambios sea lo más favorable posible. O sea, la lactancia ayuda a la madre a que se pueda recuperar más rápido. Claro, y más que eso, la madre se preparó. Las mamas se prepararon para ese momento, para lactar. Las mamas, desde que se produjo el embarazo, se logró la fecundación, comenzaron a prepararse para cuando llegara el momento de lactar. Por eso las mamas comienzan a crecer, por eso se ponen turgentes, por eso se ponen calientes, por eso duelen, porque esos cambios que realiza la mama son para ese momento.
para comenzar a lactar. Y la lactancia, claro está, ayuda muchísimo en la recuperación de ese puerperio. Pero mantener una buena higiene también. Si fue cesárea la herida, hay que mantenerla higiénica, seca, evitar infecciones. De nada en el parto se produjo algún desgarro, alguna laceración. Con eso también hay que tener bastante cuidado. La deambulación, el caminar. Nuestra paciente dio a luz, la tenemos con una mujer enferma ya, no se mueve, siéntate, yo te traigo la comida, te la echo en la boquita y te muevo la quija, como dice la canción. Y no, es una mujer que se le indica o se le recomienda deambular, caminar, estar pendiente al bebé. Una buena alimentación, eso es indispensable, la alimentación de la paciente, y probablemente sea necesario la suplementación con vitaminas en el puerperio también. En el puerperio, doctor, posparto, se da también la situación de la depresión posparto en las mujeres. Sabemos que naturalmente el traer a un bebé al mundo implica un cóctel de emociones para esa mujer, pero ¿cómo en dónde se divide las emociones que son normales a emociones a las cuales debo ponerle atención que pueden hablarme de una depresión postparto? Pero es tan fácil. Se supone que un bebé trae alegría. Una nueva madre, una experiencia que debería llenar de alegría. Un nuevo bebé, una experiencia que debe llenar de alegría a toda la familia. Sí. Y sin embargo aquí el principal protagonista después del bebé, el protagonista secundario, porque el principal es el bebé. Sí, después que el bebé nace, todo el mundo se olvida de la madre, ¿verdad? Sí. Debe ser la madre. De repente tú tienes una madre que rechaza a su bebé, que no lo quiere cerca, que quiere que sea otro quien lo tenga, se torna llorosa, triste, con datos de depresión. Pues es una madre que hay que prestarle atención. Pero la importancia de lo que hablamos ahorita, la preparación durante el prenatal, durante el embarazo, pero también la preparación preconcepcional. Ahí tú puedes detectar rasgos o facciones que te pueden hablar de que esa madre te pudiera desarrollar una depresión postparto luego que dé a luz. Y también eso te va preparando a la madre, y de hecho es una medida preventiva la preparación psicológica de la madre preparto para que no te llegue a una depresión postparto. ¿Qué puede esperar una mujer luego de dar a luz en las primeras 3 o 4 semanas? Cosas que te pueden hablar de que esto es lo normal, esto es lo que viene y debo estar preparada para ello. El sangrado se va a mantener ahí, el manchado. Ese manchado continúa por lo menos hasta los 20, 25 días. Ahí va a haber un sangrado un poco más abundante, pero los principales cambios del embarazo comienzan a desaparecer después de los 45 días. Okay. Después de los 45 días que ella va como sintiéndose ya una madre parecida a la que estaba antes de estar embarazada. Parecida, sí, claro. Que no va a ser igual. Pero jamás. en el puerperio mediato, que son las primeras 24 horas, ahí vienen los escalofríos, te puedes sentir un poquito caliente, un poco de fiebre, el dolor, los llamados entuertos, que son dolores que produce el útero cuando se contrae para expulsar los loquios, que es el sangrado que queda también. Eso le pudiera producir un dolor a la madre. Y esos cambios, la fiebre, hay que tenerle cuidado también. Fiebre después del parto, hay que llamarle al doctor. Sí, fiebre más de 39 grados. Estoy diciendo, no que te sientes caliente, una febrícula de 37, 38 años, no. Una fiebre de verdad. Ahí hay que llamar al especialista. Excelente. Doctor, usted tiene próximamente un taller de preparación al parto. Vamos a dejarle en estos últimos minutos a la gente que nos escucha la información de qué van a disfrutar en este taller, a quiénes va dirigido, cuál es la fecha y toda la información que necesitan tener a la mano. Sí, correcto. Mira, nosotros hemos creado un proyecto de unos cursos de preparación al embarazo, parto y el puerperio. Un conjunto de profesionales, un curso integral, diríamos, lo llamaríamos de esa manera, donde hay tanto una dula, una psicóloga perinatal, una pediatra, perinatóloga, asesora de lactancia, una nutricionista, que van a tratar de informar, orientar a esa paciente y a su familia, al esposo, a la mamá, a toda la familia, sobre los cambios y los cuidados a tener durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, incluyendo la atención y el cuidado del recién nacido. Para eso está la perinatóloga ahí.
desde cómo cambiarle el pamper hasta cómo colocarlo correctamente. Claro. La intención de eso es preparar a la paciente para ese momento y evitar complicaciones o esa incertidumbre que sabemos que tiene toda paciente que se enfrenta a un nuevo ser, a un nuevo bebé que trajo ella al mundo. El curso se impartiría en 6 sesiones. Es decir, 6 clases semanal, una vez a la semana, durante 1 hora, y participarían igual número de especialistas. Es decir, la dula, su clase aparte, la psicóloga también, la pediatra asesora de lactancia también, la nutricionista también. Habría un obstetra, que sería más que como un supervisor del trabajo que se está haciendo, y todo en compañía del médico de esa paciente. Dirigido a todas las embarazadas y a su familia. Exacto, eso iba a preguntar. No incluye o incluye la compañía de su médico. Es decir, usted sigue con su su capacitación. ¿Y a qué número pueden contactarse? ¿A través de qué redes sociales? 279-6666. Ahí no hay pérdida. Okay. 279-6666 es bien fácil de memorizar, y pueden pedir cualquier tipo de información a través de ese número, o en Instagram, @ginecoide, que es como se llama el curso de por sí. El curso se llama Preparándote para la Maternidad. Y por ahí pueden recibir cualquier tipo de información. Excelente, doctor. 1 minuto para que agotemos el tiempo que nos corresponde aquí en Cátedra Médica, y nos gustaría aprovecharlo para dejar recomendaciones a esas mujeres que nos escuchan el día de hoy, que quizás están pensando en embarazarse o que están embarazadas, para garantizar un embarazo y un parto exitoso. ¿Quieres salir embarazada? Ve donde tu médico antes de estar embarazada y oriéntate, busca ayuda, busca orientación. ¿Qué hago? ¿Con qué me alimento? ¿Cómo como? ¿Hago ejercicio? ¿Me suplemento? ¿Tomo ácido fólico desde ahora? Sí, toma ácido fólico. Ve donde tu médico a que te evalúe, te haga una historia clínica y vea los riesgos que tú ahora, antes de estar embarazada, pudieras tener cuando tengas embarazada, cuando salgas embarazada. Eso es indispensable. La orientación tiene que comenzar por ahí. Claro. El control preconcepcional es indispensable, porque ahí se determina, hay que crear esa cultura, doctor. Claro, eso es una lucha que tenemos, claro está. Y una vez, aliméntese bien, cuide el peso. Y el aumento nada de comer peso, por 2, doctor. Nada de comer por 2, de que el bebé hay que comer. Yo tengo que comerme 2 cucharas de arroz. Porque somos 2 que estamos comiendo. No, eso es un mito. Eso por ahí no le den. Aliméntese bien, haga ejercicios, claro está, mantenga una vida saludable, y todo del lado de su médico y el apoyo de su familia. Excelente. Muchas gracias, doctor. Encantado, como gracias a ustedes. Un placer enorme poder conversar con usted. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana, miércoles del corazón, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.